El COE Nacional y el Ministerio de Salud piden al Consejo Electoral extender el horario de votación de 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. El organismo electoral sometió a consulta de la Procuraduría esa solicitud. 58 alcaldes se han contagiado con COVID-19 durante la pandemia, según la Asociación de Municipalidades. Las autoridades locales analizan implementar acciones para frenar la transmisión de la enfermedad. Se incrementan a 72.000 las primeras dosis que llegarán al país en la fase inicial del plan de vacunación contra el coronavirus. La farmacéutica Pfizer coordina la logística para la entrega. Los narcos no tienen límite. En instrumentos musicales, nueces y por otros medios, narcotraficantes buscan la manera de enviar droga al exterior utilizando servicios de encomiendas. Las noticias en Televistazo con Pedro Jiménez y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos. Comenzamos aquí con las noticias. Varios cantones del país ya toman medidas de bioseguridad como la reducción de aforos y mayor control en el espacio público para evitar la expansión de la nueva variante del coronavirus. Hola, Pedro. Hola, Gaby, amigos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mientras tanto, la Asociación de Municipalidades del Ecuador solicita apoyo del gobierno para enfrentar la pandemia. Andrés Moposita con el informe. Hospitales con áreas de cuidados intensivos llenas de pacientes de COVID-19 y el aviso de la llegada de una variante del coronavirus más contagiosa mantienen en alerta a los cabildos del país. En Babahoyo, el alcalde decidió reducir el aforo al 50% en las actividades de las instituciones públicas y privadas, así como más operativos en las calles para controlar la indisciplina ciudadana. Se dispondrán 20 días de disposiciones especiales en torno a protocolo de bioseguridad, aforo permitido, distanciamiento social, uso de mascarillas y demás que se encuentran en el anexo. Y tras el exhorto del COE Nacional de controlar las medidas de bioseguridad en los cantones, la Asociación de Municipalidades del Ecuador señala que los 221 alcaldes no han parado en las labores para enfrentar al virus. Sin embargo, solicita mayor coordinación con el gobierno. No solamente que nos voten la responsabilidad, yo creo que hay que trabajarlo en una planificación en la cual nosotros podamos hacer una lucha en conjunto por el bien de los ecuatorianos. Hasta ahora, estimado periodista, a pesar que el presidente de los ecuatorianos le ha pedido al ministro de Salud que se siente con los municipios del país para hacer una planificación de la vacuna, a nosotros sí nos preocupa que llegue solamente 50.000 vacunas. Delgado revela que 58 alcaldes se han infectado del virus en lo que va de la emergencia, incluyéndose en la cifra. Dice que cada municipio resolverá nuevas restricciones en base a los informes y al diálogo con los sectores productivos. Hay que tomar decisiones coherentes, responsables, encaminadas en poder controlar un poco la pandemia, pero tampoco no podemos matarle a los ciudadanos el momento que les quebramos y les cerramos totalmente sus emprendimientos. Reducir las aglomeraciones también dependerá de la disciplina ciudadana y por ello es primordial recordar el distanciamiento, el uso de mascarillas y la desinfección frente a una variante del virus que se expande con mayor facilidad. Muere el candidato a la Asamblea Rommel Rivera tras ser diagnosticado con COVID-19. Era su segundo intento para llegar al legislativo, esta vez por la lista 100 del movimiento Tungurahua. Nuestro corresponsal Fabián Villa nos cuenta más. El candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Tungurahua Unido, Rommel Rivera, falleció este lunes debido a complicaciones por el COVID-19. Así lo dieron a conocer los partidarios del movimiento. Para nosotros nos queda un vacío que es muy difícil que podamos, en este caso, nosotros llenar ese vacío que tenemos al momento. Rivera, de 67 años de edad, encabezaba la lista de su partido. Esta era la segunda ocasión que aspiraba a una curul. En la asamblea del 2007 apostó por el partido Sociedad Patriótica. Fue docente de la Unidad Educativa Bolívar y de la Universidad Técnica de Ambato. Se desempeñaba como secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales de Tungurahua. En
en la Asamblea Constituyente, nos apoyó de puertas abiertas, recibía las delegaciones que eran pertinentes y fundamentalmente buscaba soluciones, que creo que es lo importante y lo fundamental de un catedrático vinculado al sector político. Hoy, el movimiento espera una respuesta del Consejo Nacional de Elecciones, CNE de Tungurahua, para poder saber cómo afrontar estas elecciones sin la presencia de su candidato. Pero extraoficialmente nos han dicho que tenemos dos opciones nosotros. Una, seguir como estamos y que nuestra suplente sea quien asuma, en este caso, el tema de candidatura, u otra, poder hacer el reemplazo de nuestro compañero. La familia ha preferido no pronunciarse. Los restos de Rommel Rivera fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Ambato. Luego de varios meses fuera de la esfera pública tras su destitución, reaparece el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. Acudió a la Corte Nacional de Justicia para sustentar en audiencia la querella por calumnia que presentó en contra de la consejera María Fernanda Rivadeneira. En el lugar está Jacqueline Rodas. Jackie, cuéntanos cómo va la diligencia. Gaby y amigos, buenas tardes. La audiencia se instaló a las 11:30 de la mañana. El expresidente del Consejo de Participación, Cristian Cruz, se mantiene en que la consejera María Fernanda Rivadeneira lo habría calumniado al decir, tanto en sesiones del Pleno como ante medios de comunicación, que él adulteró documentación para obtener su carnet con 81% de discapacidad. A su llegada a la Corte, Cristian Cruz no quiso responder preguntas de la prensa. Sin embargo, ya en la diligencia ha dicho que Rivadeneira debería disculparse públicamente a través de una sesión en vivo por Facebook Live y también ante más de 100 medios de comunicación. Por su parte, la consejera Rivadeneira ha dicho que existen todas las pruebas de las irregularidades cometidas por Cristian Cruz, al punto que fue destituido por estas causas en octubre pasado. Ella ha dicho que la querella presentada en su contra debería ser declarada maliciosa y temeraria y que quien debe disculparse es Cristian Cruz. Escuchemos a continuación lo que dijo la consejera a su ingreso antes de que empiece la audiencia. Tenemos un pronunciamiento y un juzgamiento de la Asamblea Nacional. Fue censurado, fue destituido, ya no es consejero, ahora se lo dejo a la justicia ordinaria. ¿Qué opina usted del que él le haya puesto una denuncia a usted? Bueno, que yo me lo esperaba realmente, para mí no fue ninguna sorpresa, pero aquí estoy muy contenta, con mucha entereza, demostrándole al país que los hechos irregulares hay que denunciarlos. Al tratarse de una acción privada, el juez Iván León en 2 ocasiones ha llamado a las partes para que puedan conciliar y que esto no termine en juzgamiento. Sin embargo, no lograron ponerse de acuerdo y el juez Iván León dio paso a la etapa de juzgamiento. Ya estarán presentando a varios testigos. La consejera Rivadeneira ha anunciado que sus compañeros de pleno también estarán testificando. Al momento hay un receso y esto se reinicia a las 4 de la tarde. Es la información desde la Corte Nacional de Justicia. Pedro, sigues con más. Seguro, Jacqueline, gracias por ese reporte en directo desde Quito. Y esta mañana se registró una amenaza de bomba en la Fiscalía de la Merced en el centro de Guayaquil. Al sitio se trasladó personal antibombas para atender la situación y tras una inspección a las instalaciones se descartó la presencia de explosivos. Luego de la revisión se reanudó la atención a los usuarios y las diligencias en la Fiscalía. Proponen ampliar el horario de elecciones de 6 de la mañana a 7 de la noche con el fin de reducir los riesgos de contagio. Esa es una de las propuestas del Ministerio de Salud para la primera vuelta. Hoy fue presentado el protocolo de bioseguridad que los ciudadanos deberán cumplir ese día. Patricio Díaz con los detalles. El presidente del COE Nacional entregó al CNE el protocolo de bioseguridad que deberán seguir los ciudadanos el próximo 7 de febrero, día de las votaciones. Por lo que ese día solo podrán ingresar al recinto electoral el votante, nadie más. No se debe acudir con niños. Deben usar adecuadamente mascarillas y mantener el distanciamiento. No se podrán ingerir alimentos en los lugares de votación. Habrá una sola puerta de ingreso y una diferente de salida. Las ventas informales en el exterior de los recintos están prohibidas. El retiro de la mascarilla de manera momentánea lo hará el votante
e indicará su documento, ya sea su cédula de identidad o su pasaporte, con la finalidad de determinar que se encuentre en la lista de las personas, obviamente en los padrones. Los delegados de organizaciones políticas que quieran ingresar a los recintos deberán presentar prueba PCR negativa. Se consultó a las autoridades también si los miembros de Junta deberán tener una prueba de PCR negativa el día de la elección. Las personas que van a estar dentro del recinto electoral de forma permanente tienen que llegar con un resultado negativo de prueba PCR. Debería asumir la persona. Más de 270,000 personas serán miembros de juntas y recibirán una compensación de $10, mientras el costo de una prueba es superior. Se les entregarán medidas como alcohol, gel y 3 mascarillas a cada uno. Las autoridades además recomiendan a la ciudadanía que entre las 7 y 12 del día acudan a votar las personas que tienen una cédula terminada en número par, y entre las 12 del mediodía y 5 de la tarde quienes tengan la cédula en número impar. Sin embargo, se plantea también que el horario se extienda. La posibilidad de que se inicie el proceso electoral desde las 6 de la mañana y se cierre a las 19 horas con la finalidad justamente para evitar aglomeraciones. La presidenta del CNE confirmó que hizo la consulta a la Procuraduría porque la ley no se los permite. De ese vacío que tiene la ley de que no prevé en estos casos de emergencia, en estas situaciones de crisis mundial. Una persona que tenga tos, fiebre, dolor de cabeza o los síntomas que se relacionan al COVID debe acudir a un establecimiento de salud para descartar que sea portador de la enfermedad. Quienes tengan prueba PCR positiva están exentos de la multa a la hora de obtener su certificado de no asistencia. El domingo arrancó oficialmente la campaña por la consulta popular minera en Cuenca. 8 colectivos políticos promocionan el sí y el no para este plebiscito que se decidirá en la misma fecha de las elecciones presidenciales. El 7 de febrero se conocerá si sigue o no la actividad minera en la provincia de Azuay. Bessie Granja con el informe. Colectivos a favor del sí y el no arrancaron su campaña para captar el voto sobre el tema minero en la consulta popular que se realizará este próximo 7 de febrero. De las 8 agrupaciones que fueron aprobadas por la Junta Electoral de la Azuay para hacer campaña, 3 están por el no y 5 por el sí. Nidia Solís, del colectivo Yas Unidos, afirma que este plebiscito se concreta luego de 9 años de activismo de las organizaciones sociales. Para que seamos las cuencanas y cuencanos quienes decidamos nuestro futuro y nuestras vidas. Fernando Vega, miembro del Cabildo por el Agua de Cuenca, se muestra optimista de que gane el sí en la consulta popular. Hoy día le vamos a decir no a la fase de explotación y sí al agua. Entonces no va a haber explotación ni ahora ni a futuro. Por su parte, los grupos que apoyan el no, como el Colegio de Ingenieros Geólogos y Minas de la Azuay, afirman que desde hace más de 50 años Cuenca recibe inversión directa de la industria minera. Para ellos, la gran discusión debería centrarse en buscar técnicas adecuadas de explotación, con la veeduría y la investigación de las universidades responsables del medio ambiente. Y nunca se dice nada acerca de la minería ilegal, porque a estos grupos les interesa el conflicto, a estos grupos que se oponen al desarrollo y a la mejor calidad de vida de la gente. Están engañando al pueblo cuencano. No hay ninguna posibilidad de que los proyectos mineros y las concesiones mineras vigentes a la presente fecha se paralicen. Para las próximas elecciones, a diferencia del resto del país, los más de 435,000 empadronados en Cuenca recibirán una papeleta adicional en la que constarán 5 preguntas sobre la prohibición de explotación minera metálica a gran escala en zonas de recarga hídrica. La campaña sobre este plebiscito se realizará hasta el jueves 4 de febrero. Pausa y más adelante en Televistazo. Funerarias y cementerios reportan incremento de fallecimientos en los últimos días en Guayaquil. Además, la respuesta del presidente Donald Trump ante el juicio político anunciado por los congresistas demócratas. Tendremos un informe. Ya regresamos.
El número de fallecidos en Guayaquil por COVID-19 aumenta. Tanto las funerarias como los cementerios reportan este incremento, que a pesar de no acercarse a las cifras de marzo y abril de 2020, sí los alertan. Piden a los ciudadanos que tomen conciencia de la situación. José Carlos Alvarado nos trae un reporte. Es la imagen que nadie quiere volver a ver en Guayaquil. Durante marzo y abril de 2020, los muertos por coronavirus saturaron los sistemas sanitarios y fúnebres de la ciudad. Ante un sostenido aumento de casos, el COE cantonal del puerto principal reporta que el promedio de mortalidad por COVID-19 durante la semana pasada pasó de 7 fallecimientos diarios a 8.7. Merwin Terán, presidente del gremio de funerarios del Guayas, confirma el incremento de decesos por la enfermedad. Es una situación que desde su sector se mira con preocupación desde diciembre pasado. El promedio que estaba en nivel de fallecimiento era de unos 10 fallecimientos que tenía el negocio mensualmente, unos 10 en el mes. Tenía mi atención. Ahora lo estoy teniendo más o menos unos 5 en la semana. Estamos hablando del doble, ¿no es verdad? Este era el panorama en el Camposanto Jardines de la Esperanza durante los meses más duros de la pandemia. Familias buscaban despedir a sus fallecidos en medio del colapso. Durante este martes la situación no es igual, pero Manuel Carrera, representante de este cementerio, comenta que existe un repunte y hay más inhumaciones que en semanas anteriores. Entre un 15, 20, 25% de aumento en las inhumaciones, fruto obviamente de las fiestas de Navidad y de fin de año, ¿no? Durante la mañana de este martes había pocas personas esperando retirar el cuerpo de un familiar en los exteriores del hospital del Guasmo Sur. Quienes estaban no quisieron dar declaraciones, pero en el lugar comparten con familias que esperan noticias de los que luchan contra el virus. En Valencia, provincia de Los Ríos, existe nerviosismo luego de que el gobierno reportara el primer caso de la variante del coronavirus. Ante esta situación, habitantes piden que se retomen las labores de desinfección en las calles para prevenir nuevos contagios. Nuestro corresponsal Marlon Melo con las reacciones de la comunidad. Ansiedad y necesidad de información y el pedido de que al menos fumiguen las calles es lo que se vive en Valencia, a pocas horas de que el gobierno revelara que un ciudadano de este cantón fluminense está contagiado con la nueva cepa del coronavirus. Y aunque las autoridades sostienen que al menos 14 personas del círculo cercano con las que tuvo contacto el paciente se encuentran dentro de cercos epidemiológicos, durante la visita del equipo de Televistazo el lunes por la noche al sector San Francisco no observó ningún tipo de control, como lo corroboran los moradores del lugar que prefirieron no dar sus nombres. Aquí nadie ha venido ni a prevenirnos, ni a decirnos nada, ni cómo tenemos que cuidarnos. Sí, yo estoy asustada, pero no hacen nada, que por lo menos nos manden a fumigar la calle, ya saben que esto está infectado prácticamente. Mediante contacto telefónico, uno de los familiares del enfermo también aseguró que no han recibido información ni atención médica por parte de las instituciones de salud. Además, niega que su familiar haya traído la nueva cepa del coronavirus al país y argumenta que el hombre que vino del exterior se contagió por un familiar en Valencia, porque antes de viajar de Reino Unido a Ecuador se hizo la prueba PCR, la que asegura salió negativa. Los aeropuertos se alistan para verificar las nuevas medidas que deben cumplir los pasajeros que lleguen a Ecuador. Andrea Marín con un informe desde la terminal aérea de Quito, en Tababela. Desde las 0 horas de este miércoles en los aeropuertos de Quito y Guayaquil será obligatorio que los pasajeros que ingresen al país presenten una prueba PCR negativa, en cumplimiento con la disposición del Comité de Operaciones de Emergencia en su última resolución. La prueba deberá ser realizada 10 días antes del ingreso al Ecuador y será verificada por la aerolínea en el punto de origen. Si el pasajero no la tiene, no podrá embarcar. No habrá ninguna excepción según la resolución. En la terminal aérea además se realizarán pruebas aleatorias de antígenos independientemente de la prueba PCR obligatoria. Además se mantienen los controles de las medidas básicas, uso de mascarilla, distanciamiento social y la toma de temperatura. Ha sido el informe de Andrea Marín desde el aeropuerto de Quito. Y la pandemia ha producido que los narcotraficantes incrementen los envíos de droga al exterior utilizando correos o servicios de encomiendas. Las formas para camuflar la droga sorprenden a las autoridades policiales debido al ingenio utilizado por los narcos. Messi Granja nos tiene más detalles.
Aparentemente es un acordeón, pero en el interior de sus teclas oculta cocaína. Es uno de los hallazgos de la Unidad de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en una empresa de servicio de encomiendas. Asimismo, hace pocos días, 8.590 dosis de cocaína que estaban escondidas en zapatos y nueces con destino a Nueva York fueron decomisadas en agencias de correos y couriers. Según una investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, debido al COVID-19, los traficantes se han visto obligados a encontrar nuevas rutas y métodos para el traslado de droga al exterior, por lo que los envíos de sustancias por correos o servicios de encomiendas han aumentado, a pesar de la interrupción de la cadena de suministro postal a nivel internacional. Hay camuflajes que se los ha realizado en artesanías, en productos cosméticos. En Ecuador las cifras se lo confirman. En 2020 se registraron 364 casos de envío de droga a través de correos y se incautó media tonelada del alcaloide. De los 364 casos, un 28% tenemos que el destino era España, un 22% Estados Unidos, un 7% a Hong Kong. Según las autoridades, al menos 11 personas fueron detenidas en 2020 por enviar droga bajo esta modalidad. El cadáver de un hombre fue encontrado esta mañana en el kilómetro 7 de la vía Durán-Boliche en Guayas. De acuerdo a versiones preliminares, presumen que pudo ser víctima de un accidente de tránsito. Al sitio acudieron miembros de la Oficina de Investigación de Accidentes para recoger indicios que permitan esclarecer este caso. Elecciones 2021. Jóvenes a la Asamblea. Varios partidos y movimientos han optado por llenar sus casilleros con nombres de jóvenes que ingresan a la política para cambiar al país. María Belén Sosa es una de ellas y aunque está en los últimos casilleros de Sociedad Patriótica, se inicia en la lida electoral con propuestas dirigidas a los jóvenes. Hernán Higuera la entrevistó y nos cuenta cómo piensa. Ha llegado hace apenas 6 meses al Ecuador. Estuvo en México estudiando y trabajando en los últimos 4 años. Buenas tardes. Nos recibe en casa de su asesora política y está nerviosa. Es su primera entrevista en televisión y a sus 22 años sueña con ser asambleísta. Lo que más me impulsa es que en la política puedo lograr el cambio que quiero hacer en el país, que es lo primordial para mí. Ha dado el primer paso, ya es candidata. Está en la lista de asambleístas por Sociedad Patriótica y aunque no se siente muy cómoda en el casillero que el partido la ha ubicado, espera sea el inicio de una prominente carrera. No te miran como una prioridad a ti, porque saben, es como que, estás el número 13, no vas a quedar. Y es como que, ¿por qué no votas por mí? O sea, ¿por qué no intentas entenderme? ¿Por qué no intentas sentir lo que yo tengo, la pasión y todo para lograr lo que quiero hacer? Pero no confían en nosotros. Y luego se quejan de que los jóvenes no nos gusta la política, pero no es que no nos guste, no nos da la oportunidad. Es licenciada en Criminología y Criminalística y ha hecho servicio social en la Comisión de Justicia del Senado de México. Y siendo tan joven, ¿qué preparación tiene para ser asambleísta? Yo estudié Criminalística y Criminología en México. También estuve en el Senado de la República haciendo de asesoría legislativa. Entonces tengo experiencia con los senadores, de asesor legislativo, las comisiones. Entonces aprendí un montón en ese tema, en ese ámbito. Entonces por eso estoy entrando a la Asamblea, porque me encantó los cambios que puedes lograr ahí. Sus redes sociales son la plataforma de su campaña. Tiene iniciativas legislativas para regular y controlar el consumo de marihuana. Tiene un proyecto de ley para regular el consumo de plástico en el país, controlar el ataque a la privacidad en redes sociales y propone también que las personas que cometieron delitos menores puedan limpiar su hoja de vida para reintegrarse a la actividad laboral. Sabe del desprestigio de la asamblea saliente y sus escándalos. ¿Cómo garantizar que la próxima asamblea no sea un sitio de repartos, cuotas y componendas?
Pues eso también depende muchísimo de los votantes, depende de ustedes por quién van a elegir, porque acuérdense, el que mucho habla poco otorga. Entonces lo más importante es que se demuestre quién quiere hacer un cambio, quién ama su país, quién ama su patria y quién realmente merece estar sentado ahí haciendo el cambio de las leyes y del país. ¿Qué pasa si tu bloque te pide que votes diferente a lo que tú piensas? Primero siempre va a estar mi moral, siempre va a estar mi educación, entonces yo la verdad no me quiero vender para ninguna cosa que no esté de acuerdo. Si hay una manera de cambiar para que se adecue a mis pensamientos, lo voy a hacer y lo voy a intentar hacer, pero no me quiero vender. ¿Y si te toca renunciar, lo harías? Prefiero renunciar a quedar mal y fallar a mi país. Además, asegura ser la voz de los jóvenes y expresa su indignación con lo que la actual Asamblea y el gobierno han dejado de hacer. ¿Cuál crees que es la ley más urgente a tratar en la Asamblea? Como la voz de los jóvenes, la principal ley que yo haría sería eliminar el examen de ser bachiller para que se fomente el estudio, que por fin tengan ganas de estudiar algo, que digan esta es mi pasión, esto es lo que quiero hacer a futuro y que eso fomente a trabajar. Es la voz de una de las candidatas más jóvenes de estas elecciones. Anoche, 2 vehículos protagonizaron un violento accidente en el norte de Guayaquil. Uno de los conductores resultó gravemente herido, mientras que el otro chofer involucrado fue detenido tras hallarle un arma de fuego en el interior del vehículo. Volcado y totalmente destruido, quedó este automóvil luego de ser impactado por este otro vehículo. El accidente ocurrió anoche al bajar el puente desnivel sobre la avenida Carlos Julio Arosemena, en la ciudadela Miraflores, norte de Guayaquil. Una ambulancia trasladó a una casa de salud al chofer del carro volcado. Ya en este momento tenemos al conductor del primer vehículo que se encuentra en este momento en la clínica. Un choque con estrellamiento y volcamiento un cuarto de 2 vehículos, que el uno le impacta y uno para más adelante, que es el azul, y el otro se queda en la parte de allá. En uno de los vehículos involucrados, los agentes de tránsito encontraron un arma de fuego, por lo que fue necesario llamar a la policía. El conductor del auto donde se localizó el arma fue detenido y llevado hasta la fiscalía, junto a otras evidencias que estaban dentro del carro. Ya en este momento tenemos al conductor del primer vehículo que se encuentra en este momento en la clínica del Policentro. Y en cambio el conductor que está del otro vehículo, ya la Policía Nacional ya lo llevó a su respectiva delegación. Posteriormente, en la fiscalía, los uniformados presentaron las evidencias, entre ellas el arma, prendas de vestir y varios celulares. Las autoridades investigan si algunas de las pertenencias habrían sido sustraídas a los clientes de un restaurante ubicado en Urdesa, donde minutos antes se había reportado un asalto a mano armada. Un mortal accidente de tránsito se registró anoche en el cantón Daule, en la provincia del Guayas. Una mujer falleció atropellada por un tráiler que estaba retrocediendo. El conductor no se había dado cuenta de la presencia de la señora. Agentes de tránsito investigan este caso. El cuerpo de la mujer fue llevado hasta la morgue del cantón. Asaltantes dispararon a un ciudadano por no dejarse robar el auto. El caso se registró en el suburbio de Guayaquil, donde los habitantes colaboraron con la captura de los 2 ladrones, quienes tienen antecedentes penales. Ñaño, me robaron ahorita, me pegaron un tiro, ñaño. Estoy aquí en la 43, 44 y la A. Angustiado y algo desorientado, este hombre contaba a los habitantes de la 46 y la B, suburbio de Guayaquil, del intento de robo que había sufrido, pues 2 delincuentes le dispararon en el hombro izquierdo tras resistirse al asalto. Quienes habitan en este lugar lo auxiliaron. Algunas personas lograron retener a los ladrones hasta entregarlos a la policía. Y ahí en el Populacho mismo que la han cogido, y justo pasaban los policías y lo cogieron y se lo llevaron. Agentes de la Unidad Especial Móvil Antinarcóticos GEMA de la policía, que estaban en un operativo, se acercaron al sitio tras escuchar los disparos y continuaron con el procedimiento encontrando el arma que usaron los sujetos. Efectivamente, escuchamos el disparo, entonces al ver el tumulto de las personas nos acercamos y observamos que 2 personas se trataban de huir del lugar. Es así que logramos neutralizar a estos 2 ciudadanos. ¿Estos tipos tienen antecedentes penales? Sí, efectivamente, tienen 3 antecedentes penales por robo
y robo agravado. La víctima ingresó a una casa de salud para tratar su herida. El vehículo que intentaron robar fue llevado hasta los patios de la policía judicial. Los habitantes de este sector del suburbio de Guayaquil se sienten tan inseguros que incluso han tenido que encerrarse en sus propias viviendas. Otros han optado por irse de este sector. Ellos dicen que no pueden vivir con tantos actos delictivos. Uno no puede estar aquí afuera con el teléfono porque ya viene la moto y te quedas así tú con la mano nomás ya viendo ya que se te llevaron el teléfono. En estos primeros días del año, la policía registra 35 vehículos robados en Guayaquil, Durán y San Borondón. En Machala se registró un nuevo caso de sicariato, cuando 4 personas a bordo de un vehículo llegaron a la casa de Richard Andrés Mora Lobato, de 28 años. Forzaron las seguridades y le dispararon mientras descansaba. Vecinos señalaron que escucharon por lo menos una docena de disparos antes de que los sujetos abandonaran el lugar. Según investigaciones, el crimen es parte de una disputa de territorio por narcotráfico. La víctima tenía antecedentes por venta de drogas. Bien, y con esta propuesta artística del Ballet Nacional, nos despedimos, amigos. Gracias a todos por acompañarnos. Pedro. Si es Gaby, amigos, Televistazo regresa esta noche a las 7. Los esperamos. Una buena tarde a todos.